¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. El día de hoy tengo a un invitado, el cual quiero compartirles un poco de su biografía y ya él nos dará más detalles de toda su trayectoria. Él es Juan Carlos Jiménez. Nace en la Ciudad de México, es ilustrador, coeditor gráfico, tallerista y narrador. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UAM Xochimilco e inicia en la narración oral en el año del 2015. Su formación en las artes escénicas ha sido en la Unidad de Vinculación Artística Tlatelolco con Marcela Romero, Clown con Paolo Becerra. También tomó un taller de impro con Bruno Salvador de Improtop, taller de impro con César Rincón, Romer y Punto y Antonio Sacruz. Como narrador y tallerista ha sido parte de los programas de la Dirección General de Publicaciones de Alas y Raíces, la Red de Faros de la Secretaría de Cultura, Regaladores de Palabras y Universo de Letras de la UNAM. Esto le ha permitido narrar historias y dirigir espectáculos escénicos y musicalizados en diferentes foros, primarias públicas y privadas, secundarias, bachilleres, universidades, en los museos de San Carlos, Museo del Caracol, Museo Franz Mayer, Antiguo Palacio del Arzobispado, MUNAL, Centro Cultural Los Pinos, Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ha participado en diversas ferias del libro como Tehuantepec, Juchitán, Kiosco Morisco, Tonantzintla, Tlaxcala, Morelia, Uruapan, Oaxaca, Ciudad Juárez, Hidalgo, Museo de Antropología e Historia, Morelos, Félix, Senar, en el Parque Bicentenario Chapultepec, Minería Jalapa, Orizaba, Festival Cultural Amado Nervo en Nayarit, Fiesta del Libro y la Rosa, Festival de Cuentos y Flores en Jalapa, Festival Habla Palabra, Festival de Santa Catarina en Coyoacán, el Gran Recreo de Verano, Festival de Calacas en el CENAR y en la Central de Abasto, Aprendiendo en Casa en 11 TV. En el programa Regaladores de Palabras de la UNAM, Universo de Letras, Casa Morelos en Ecatepec, Centro Cultural en Enagarro y Centro Cultural de España, IBI México, Péndulo de Polanco, San Ángel y Foro del Tejedor. Librería Salgari, UTA Niños, Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños, Sembrarte, Centro Cultural en Enagarro, Centro de las Artes Vivas, Centro de Tlalpan, Foro Tláhuac, Aragón, Oriente, Tepecalaostoc, Victoria, Arteagea, San Ángel Allende, programa de radio La Pandilla en el 710 de IMER, primer movimiento de radio de la UNAM, entre otros espacios, y forma parte de la Fonoteca de Cuentos. Actualmente colabora para las librerías El Péndulo, tanto en Polanco, San Ángel y Roma, y también es parte del colectivo Palabra Dicha, donde ha participado como elenco en la temporada de improcuentos del Centro Cultural El Hormiguero y miembro del equipo editorial, donde se organizó las presentaciones del libro El Artesano y la narración oral de César Rincón. Y bueno, pues a grosso modo, damas y caballeros, este es Juan Carlos Jiménez, conocido también como el trailero intergaláctico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Penélope, pues muy contento de estar aquí en este, pues ya reconocido programa de entrevistas que pues no me lo pierdo por nada porque así esto me ha dado la oportunidad de escuchar, conocer a muchos colegas que admiro, a otros que apenas voy conociendo y bueno, se va haciendo un entramado bastante interesante. Y pues bien, un año que parece que empieza ajetreado, no sé si a ti te lo parece. Un poquito ajetreado, sí, esperemos que esté lleno de harta actividad, de arte y cultura, y bueno, pues me da mucho gusto. En efecto, Entre Contadas, pues es un espacio en donde pues nos dedicamos a escuchar y a tejer la historia de la narración oral en voz de sus protagonistas,
y qué mejor que nos cuenten cómo llegaron a la narración oral, que nos cuenten los chismes de cómo se formaron, cómo construyen también sus repertorios. Y bueno, pues eso es parte del concepto de este proyecto. Y pues bienvenido a Entre Contadas. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo era la oralidad en tu casa? ¿Cómo era, sobre todo en tu niñez o a temprana edad, cómo era la oralidad o cómo era el acercamiento a las historias? O cómo eran en casa, ¿eras platicón, fuiste tímido? ¿Cómo era tu historia de principios, muy de principios? Pues tuve una infancia feliz, tuve una infancia, crecí dentro de una familia numerosa. Soy el sexto de 8 hermanos y todos en casa pues tienen algo que de artístico, ¿no? Y sobre todo en la parte musical. Y gran parte de lo que somos o de lo que hacemos actualmente, porque no solamente yo, sino que incluso me he permitido invitar a mi familia a ser parte de las funciones que hemos estado llevando a cabo. Y creo que una de las cosas que nos llevó la oralidad a la casa fue la radio. La radio, porque mi mamá y mi papá todos los días desde las 5 de la mañana sintonizaban Radio Educación. Y ahí, bueno, pues conocimos pues, a grandes personajes, grandes programas, Emilio Bergenji, Radio Sí, y había mucha radio infantil, participativa además. Y yo, aunque era como el más tímido de mis hermanos, cuando se trataba de participar, que lanzaban una pregunta o que había que decir algún chiste o había que decir algo a través del teléfono para participar en cabina de radio, yo el primero que alzaba la mano. Y ahí salía mi alter ego, ahí salía lo platicón, pero en realidad fui un niño callado, fui un niño un tanto introvertido, pero porque, no sé, siento que ya desde entonces yo ya estaba, pues ya me estaba formando formando, pues con los libros que había, los libros que yo leía, recuerdo, que eran los libros que iban dejando mis hermanos. A nosotros nunca nos compraron libros personalizados, libros que yo le dijera a mi papá que quiero ese libro, porque aparte, pues veníamos de una familia de obreros y 8 hijos, pues no alcanzaba pues, para tener libros personalizados. Pero mi hermana, que fue siempre también una gran lectora, pues me iba heredando sus libros. Y si no los heredaba, pues yo los tomaba prestados y ya no los regresaba. Y recuerdo que el primer libro así, digamos, tabique que, que leí fue Caballo de Troya, después 100 años de soledad, los clásicos que había en casa que te dejaban en el bachiller. Mi hermana iba perdón, mi hermana iba en el CCH Oriente, en la época, de su época rojilla, en su época donde había maestros que estaban muy comprometidos con las causas sociales, y muchas de las lecturas, mucho de lo que nosotros nos transmitían, pues mis papás y mi hermana, justamente pues era pues, las guerrillas de Nicaragua, El Salvador, y todo como lo cercano a nosotros era eso, ¿no? Nosotros crecimos en una familia, mis padres fueron activistas y ellos formaban parte del movimiento de las ONGs, que eran estas organizaciones que eran de la teología de la liberación, que fundó Leonardo Boff. Y mis papás pues formaban parte de esos grupos. Y mis papás siempre fueron muy activos socialmente. Y a nosotros nos llevaban, nosotros no entendíamos mucho de lo que se platicaba ahí, escuchaban mucho noticias, había periódicos en casa, había revistas, y había mucha información que fluía, mucha información, plumas privilegiadas que, pues, te digo, pues nosotros de rebote nos tocaba, ¿no?
escuchábamos a Víctor Jara, escuchábamos a Mercedes Sosa, escuchábamos a Silvio, a Pablo, pues todo lo que era pues la canción de protesta. Y pues todos los amigos que rodeaban a mis padres también formaban parte como de eso. Y entonces, pues yo de pronto era demasiada información y como que todo lo iba procesando. Por eso de pronto como que no había mucho que decir porque todo lo decían ellos, ¿no? Pero mi mamá era más platicadora, bueno, es más platicadora. Mi papá en paz descanse era más callado, pero cuando lograbas tener una conversación con él, era una conversación que fluía, interesante, profunda, y mi mamá sí era como más dicharachera, mi mamá siempre era como más, un poquito más dispersa, platicona, y tú le puedes contar algo y mi mamá ya se distrajo eh, con algo, con un gato, con un pájaro, y mi papá no, mi papá era como muy, como un poco más centrado en respecto a eso, pero eso sí, en casa, desde que yo recuerdo, había dos cosas. Radio, donde había radionovela, radio infantil y mucha música, todo el tiempo. Y mi papá nos enseñó, nos heredó el gusto por la música. Ninguno de nosotros fuimos músicos que hayamos estudiado, todos somos líricos, pero tenemos como una cosa que, como una vez le decía su papá a Jaime López en un libro que se llama El Monólogo, una frase muy bonita que decía, mi papá dice que canto feo, pero canto tristón. Es decir, le echaba feeling al asunto. Entonces, eso es con lo que en mis primeros años de infancia, yo recuerdo que pues ya fue parte de lo que hoy soy, ¿no? Sí, qué bueno que nos compartes, porque bueno, sí, contribuye muchísimo lo que uno vive en casa. Y acabas de mencionar algo que me parece bien importante, la oralidad a través de la radio, porque regularmente hacemos una asociación con las historias que se encuentran en casa, que son las que nos impactan de forma directa, y luego a lo mejor todo el entorno cuenta e influye porque todo cuenta, pero la radio es otro habitante de la casa con el cual estamos muchas horas a veces en el día. Y la radio sigue y seguirá porque puede acompañarnos en un montón de momentos que curiosamente no puede acompañarnos la televisión u otro medio, y la radio siempre va a estar, digamos, la palabra hablada, ya sea un podcast en lo contemporáneo, ya sea igual un programa, digamos, pregrabado, pero bueno, aún los programas en vivo siguen estando presentes. Sí. Y acabas de mencionar bastantes cosas de un contexto histórico bien importante que la radio, y sobre todo Radio Educación, hizo en, pues digamos, en muchos de nosotros, porque compartían cosas bien interesantes. No sé, hace mucho no oigo Radio Educación, pero bueno, sí, durante mucho tiempo pues escuchábamos y había cosas bien buenas, ¿no? Como que de repente te conectaba con otros lugares del país o del mundo y con muchas historias. Qué bueno que... La música, ¿no? También de todo el mundo, ¿no? Exactamente, mucha música del mundo. Y bueno, después, bueno, supongo vas a la prepa y todo eso, no sé si igual hiciste más cosas de actividades artísticas, pero después eliges estudiar ciencias de la comunicación. Uh-huh. ¿Cuál fue la motivación para entrar a ciencias de la comunicación? ¿También la palabra hablada o la palabra escrita o la visual? Cuéntanos ahí, porque lo tuyo es narrar a través de la imagen y a través de la palabra, ¿no? Cuéntanos ahí, ¿cómo estuvo el impulso para entrar a estudiar? Antes de llegar a comunicación, hay una parte también que el otro día reflexionaba y platicaba con alguien, que fue mi primer encuentro con los niños. Y ahí descubrí esta vocación, ¿no? De tener como este contacto empático, conectar con las emociones con los chicos. Como te decía yo, mi hermana también fue activista, ella estuvo como brigadista en Nicaragua y formaba parte de un grupo juvenil de un sacerdote jesuita,
que pues de algún modo pues también nos fue como nuestro guía espiritual y guía del activismo. Y resulta que cuando yo lo conozco me impactó mucho, porque todo lo que se escuchaba en la radio, todo lo que platicaban mis papás, él te lo, como que, como tenía un trabajo en el que él era formador, entonces un día mi hermana me invita a un retiro espiritual, yo no sabía qué era eso, voy, tenía yo 12 años, y estaba yo rodeado ya de chicos, pues, toda la mayoría, o sea, todos mayores de edad. Y, y a la hora de las charlas, de las conferencias, había, pues de pronto, cosas que yo ya podía decir porque yo ya las había aprendido en casa. Entonces sorprendían de que, porque un preadolescente de 12 años sabe de política, porque un preadolescente sabe, escucha a Víctor Jara, porque, y entonces, para mí era muy natural, porque pues todo eso yo lo adquirí de una manera pues, muy natural, y me invita, después César me invita pues, a una semana vocacional que le llamaban, a un seminario. Me encantó. O sea, yo llegué ahí, vi chavos de mi edad, con los mismos intereses, con las mismas inquietudes, con los mismos despertares, con las mismas, la misma generación. Y entonces fue mi primera vez que yo salgo de casa a los 15 años. O sea, como quien dice, me independicé y no, porque bueno, estaba recluido, ahora yo puedo decir que estaba recluido, eh, en un lugar en donde aprendí un montón de cosas y que lo agradezco mucho porque ahí aprendí música, ahí aprendí a dibujar, ahí aprendí la disciplina. Todos los días pues teníamos que levantarnos temprano y teníamos horarios para todo, ¿no? Cosa que pues en la vida real no sucede. Y más para los que nos dedicamos al freelance, que pues nosotros vamos organizando nuestros tiempos, ¿no? Pero ahí todo tenía un horario, todo tenía una meta, todo tenía objetivos. Y entonces los sábados nos mandaban a los pueblos, porque estábamos en Chalco, y nos mandaban a los pueblos de los alrededores a darles catecismo a los niños, ¿no? Era el seminarista. Y entonces, les voy a confesar algo, que espero que no me estén escuchando, mis formadores. Yo nunca les di catecismo a los niños. Yo, cuando iba, me ponía a jugar con ellos y a contarles cuentos. Y me descubrí como un adulto niño que pues a mis 15, 16 años podía tener paciencia con los chiquititos y poder jugar, ponerme a su nivel y poder conectar, ¿no? Desde la parte de la amistad, en una relación más horizontal. eh, y fue para mí digo, en ese momento no lo hice consciente, por supuesto, pero ya a la distancia digo, claro, esa fue mi primera experiencia con las infancias. Y después, más adelante, pues ya, yo estuve 4 años ahí y estudié filosofía y nos mandaban ya después a misiones, pues a Campeche, a la sierra, sí, a lugares recónditos. Y entonces ya mi encuentro no solamente era con niños, mi encuentro también en la oralidad era también con personas de todas las edades. Entonces, pues esto, ¿no? De hacer comunidad. Entonces, ahí mi maestra de, de redacción, ella fue la que provocó que yo estudiara comunicación, porque cuando yo le pregunté que qué había estudiado, me dijo, yo estudié comunicación en la UAM Xochimilco. Le digo, ¿y a qué se dedica alguien que estudia comunicación? Si yo hago guiones para radio. Yo dije, yo quiero hacer eso. Lo que yo había vivido era mi sueño, ¿no? Así, un día estar ahí o haciendo guiones, o haciendo música, o haciendo locución, o produciendo algún programa. Y entonces eso provocó en mí
que yo estudiara comunicación en la UAM Xochimilco. Interesante, porque de repente siento que no tomamos en cuenta el poder que tienen los guiones de radio, porque creemos que, bueno, una parte a lo mejor guionada y otra no, probablemente sea una escaleta nada más y hay una libertad para que los conductores, pero hay mucho guión de radio y el guión de radio pues es obviamente narrativa también escrita y narrativa oral y desata la imaginación activa y un montón de procesos que, como decíamos hace rato, nos acompañan. Y entonces ese fue tu motor para estudiar comunicación. ¿Y qué pasa después que estudias comunicación? Y cuéntanos, ¿por dónde te lleva la vida en la radio? O en lo Pues que 6 años estuve produciendo radio. Estuve primero en una estación que se llama Cambio 1440. Y fue todo un reto porque cuando llegamos a esa estación, fue una estación que era grupera. Y yo llegué para aprender, ¿no? Recién salido de la universidad, te quieres comer el mundo y te invitan a colaborar en tu primera estación de radio, en tu primer proyecto profesional. Y dices, wow, radio. Pero pues sí me desanimé cuando vi que era de música grupera y aún así, créeme que le agarré saborcito, pero a la semana pasó algo extraordinario. Resulta que nos dijeron, esta estación va a cambiar de formato y va a ser una estación de programas de corte hablado, oralidad. Entonces, el reto era llenar una barra programática con 7 programas diarios en vivo y los 7 había que producirlos. Entonces, quienes hemos hecho radio o quienes alguna vez hemos producido por lo menos un programa, sabemos el trabajar que es, pues la parte de coordinar invitados, reuniones preparatorias para los ejes temáticos del programa, la planeación, hacer los guiones, grabar las cápsulas, acordar con los invitados, llamarles, tal, que estén todo a tiempo. Entonces era una adrenalina o sea, era como estar en un periódico de 7 periódicos cerrando en vivo en tiempo real y que sabías que, o sea, nosotros todavía nos tocó la etapa de la radio análoga. Ahora pues con lo digital pues todo es tecnología, pero de ahí era carreta abierta, editábamos. Y entonces todo lo guardamos en unos cartuchos y recuerdo que ya estábamos así a 30 segundos de entrar al aire y apenas estaban terminando de la grabación y hacíamos una cadena, ¿no? Nos íbamos pasando el cartucho y cuando entraba, entrábamos a tiempo siempre. Entonces esa experiencia de la radio en vivo, de la radio con equivocaciones, por supuesto, y de la radio en donde pues hubo pues una experiencia así pues vital, ¿no? Así de lo que yo había vivido cuando era niño y después estar del otro lado, para mí era fascinante. Entonces estar en la radio, hacer diseño sonoro, pensar en el ritmo de lo que vas diciendo, pues para mí fue parte de algo que yo ya pues venía escuchando desde mi infancia, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que dices de la edición, regularmente pensamos más en los contenidos y la voz, pero atrás, en la producción, en la postproducción hay un montón de trabajo, en la preproducción también, porque hay que conseguir mucho material. Y ahorita, como le decías, una radio con errores, una radio en vivo, una radio que se hace en el momento, y que bueno, ahora la tecnología, pues creo que ha facilitado un montón de cosas, pero antes esa magia era muy artesanal, muy análoga, muy manual y bien interesante. ¿Y de qué eran los programas? ¿Por dónde iba más o menos? ¿O Pues había, por así que de carne, chile, mole y pozole. Había, y me acuerdo, porque hace rato estaba yo actualizando mi currículum, y entonces me acuerdo que el primer programa era La Noticia y Usted, porque usted hace la noticia. Me acuerdo de los eslogans. Después había un programa que se llamaba Con la Ley en la Mano, era un programa de asesoría jurídica. Después venía un programa chacotero, muy divertido, muy como para señoras que se dedicaban a
ser amas de casa y acompañarlas en sus quehaceres, que se llama El Baúl de las Canicas. Y ahí teníamos cápsulas o secciones que se llamaban No manches, y eran tips para desmanchar la ropa. Y entonces eran como muy exitosos porque pues nosotros veníamos, todos nosotros los que estábamos haciendo esa radio, veníamos de barrios populares. Entonces pudimos, ¿no?, democratizar esas radios. Muchas veces nos dieron jalones de oreja, tal, porque además era como, todos nosotros habíamos crecido con Radio Alicia y habíamos crecido con Radioactivo y habíamos crecido con Rock 101. Entonces teníamos esta onda de que queríamos hacer una estación en AM sonando así fresca, ¿no? Como Los Cuernos de la Luna, como todo, estos grandes locutores que dieron pues esas experiencias radiofónicas. Entonces, de pronto, pues no, AM no tenía la calidad de FM y pues muchas de las cosas que nosotros, pues, pensábamos en la preproducción, a la mera hora no lo hacían porque no había una calidad sonora en AM como hoy con la tecnología, pues ya se logra eso, ¿no? Y después del El Baúl de las Canicas, había un taxi reportero que era el Mofles, y seguía un programa que se llamaba Los Secretos de la Botica. Eran, pues, recetas para salud y belleza para las mujeres. Después, en medio del espectáculo, era un programa, pues, sobre el mundo del espectáculo. Después seguía La Noticia y Usted, porque usted hace la noticia, la emisión ya vespertina, y cerrábamos con un programa que todos nosotros adorábamos, que era La Butaca 1530. Entonces ahí hablábamos de cine, de teatro, de música, de circo y de todo esto que ahora pues estamos viviendo más en carne propia. Y entonces era como el programa, la verdad, era el programa, ese y El Baúl de las Canicas eran los más gozosos que teníamos. Qué interesante, porque la experiencia pues de generar contenidos tan diversos también pues nutre mucho. Y hay algo que creo que por eso pues tú fusionas lo que es música y voz, porque bueno, pues tienes esa expertise que no se nos da a todos en la narración oral, porque bueno, pues llegamos de muchos lugares, pero bueno, lo tuyo sí es como también lo sonoro, ¿no? El acompañamiento sonoro. Y bueno, me gustaría que hagamos una pausa ahorita y después ya nos platicas por dónde te ha llevado pues el camino de la oralidad y cómo decidiste entrarle a la narración oral, pero me gustaría que ahorita entre contada y contada nos compartas un cuento, ¿te parece? ¿En qué, perdón? Un cuento. Ah, sí, con todo gusto. Muy bien. Este forma parte del espectáculo de Peloteo Luego Existo y lo escribió un niño en el libro un niño de 7 años, Rodrigo, en el libro de Dios es Redondo de Juan Villoro. En el principio, Dios creó al mundo. Construyó los volcanes, las nubes, los mares. Dios trabajó arduamente durante 6 días. Y al 7º día, Dios estaba muy devastado, muy cansado. Y pensó que era importante, era necesario salir a jugar una cascarita con sus amigos, con sus vecinos de la calle. Entonces, todos los chicos aprobaron la moción y cuentan que cuando a Dios le pasaron el balón, la paró de pechito y así, de volea, chutó con todas sus fuerzas el balón y el balón se fue a impactar allá, a un rosal. Se hizo 1000 añicos y dicen y cuentan que desde entonces se creó el universo, las estrellas y todos los planetas, tal y como los conocemos. Genial, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo puede haber
el mundo del fútbol celestial y Exacto. nos puede abonar una nueva cosmogonía, una nueva interpretación cosmogónica. Sí, Muchas, sí. muchas gracias. Oye, pero bueno, ahora continuemos. Después, bueno, pues te clavas en la radio. ¿Y por dónde te llevó el camino? ¿Cómo fue que decidiste irte hacia la narración oral? ¿Tú la encontraste, la narración te encontró, se encontraron? ¿Cómo fue? Después de hacer radio, de pronto conocí a alguien que marcó mi vida, porque de pronto de la radio, o sea, de hacer diseño sonoro, salté a hacer diseño gráfico. Me metí a la gráfica y en un segundo trabajo donde también hice radio, era la Comisión de Derechos Humanos del DF. Yo me volví ahí productor de un programa de radio que se llamaba Derechos y Chuecos. Y ahí, en la comisión, conozco a alguien de la gráfica muy importante que se llama Alejandro Magallanes, que seguramente muchos de los que están escuchando esta entrevista lo conocen, porque pues, es el máster, ¿no? Del diseño, es uno de los grandes ilustradores y diseñadores, y además hace animación y también es como muy prolífico, y es poeta de la imagen, ¿no? Entonces yo conozco a Alejandro y me marca mucho porque, pues, los que conocemos el trabajo de Alejandro también decimos, ¿de veras? ¿Por hacer esos dibujos le pagan? Pero tiene una cosa, tiene chispa, tiene un ingenio, o sea, él te puede hacer una rayita y te la justifica. Entonces es un tipo, pues, muy inteligente, muy simpático, muy amigable y sabe, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo acercarme al mundo de los libros, pero desde la parte de la creación. Yo ya los había leído en mi infancia, seguí leyendo a muchos autores que me importaban, pero de pronto verme a mí, porque ya además yo desde niño también siempre dibujé y tampoco nunca estudié. Y Alejandro me decía, mira, yo sé que tú tienes capacidad, tú debes de estudiar una carrera de diseñador porque tienes todo el perfil. Le digo, no lo sé, no lo sé, yo quiero hacerme sobre la marcha, ¿no? Y busqué el lugar donde trabajar, donde fui rechazado porque pues, obviamente pues, no tenía certificados, no tenía manera de comentar que yo era diseñador. Pero fui muy aferrado, ¿no? Fui muy testarudo y logré llegar ahí y eso me llevó de pronto en el año del 2014, porque me tardé 14 años para llegar a la realidad después de este cambio que tuve. Y entonces, como un libro de Fernando Rivera Calderón que se llama Siempre llego tarde a todo, pues yo dije, me está espiando Fernando Rivera Calderón, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces, en el 2014, conozco, no, creo que fue en el 2013, conozco a Iván Cepeda. Iván Cepeda, no lo conocí en un festival ni nada, lo conocí por otra amiga. Y cuando nos conocimos, pues como buenos, él como buen narrador y yo como buen parlanchín, pues no parábamos de platicar, platicar, platicar. Y yo ya para entonces, yo ya daba talleres para niños, ¿no? Lúdicos, ¿no? Para hacer cosas creativas, pues de lo que me pidieran, ¿no? De cómics, de tal, tal, tal. Y siempre como era como muy multifacético. Entonces yo proponía y me los aceptaban y yo decía, bueno, pues empecé a viajar, ¿no? Entonces cuando yo conozco a Iván, me dio vergüenza no saber quién era una mujer de la que me platicó, que es Pascuala Corona. Y la culpable de que yo sea un narrador oral, mi madrina, no es ni Marcela Romero, no es ni Evangelio Briseño, no es ni César Rincón. No sé, quien me dio el empujón de echarme a la alberca sin saber nadar fue Pascuala Corona. Porque en el 2014 le hicimos, te conté esa historia alguna vez que nos conocimos, hicimos Sí. un libro, sí. Y compártele al público, me parece bien interesante porque, pues bueno, los hallazgos de la historia
y bueno, pues la publicación también. Cuéntanos, incluso si puedes compartir aquí a cámara el libro, sería un placer para que nuestras espectadoras y espectadores disfruten Sí, me de... imaginé que podríamos platicar sobre eso porque Claro que sí. fue justamente lo que me llevó. Bueno, este libro, que algunos de ustedes conocen o seguramente conocerán en algún momento, este libro, homenaje a esta autora llamada, eh, su seudónimo Pascuala Corona, Teresa Castillo Iturbide, pues este libro nos llevó a la narración oral. Y también fue como un accidente, porque este libro, cuando se hizo, este es un libro totalmente artesanal que se imprimió en serigrafía, está ilustrado por niños, porque la intención de hacer este libro homenaje a esta autora era regresarle a Pascuala Corona, pues, un poco de lo mucho que ella le había dejado a las infancias, que eran estas historias truculentas, estas historias nada Disney, ¿no? Estas historias oscuras, fuertes, rudas, pero al final de cuentas como historias de la oralidad. Muchos de estos cuentos de Pascuala Corona eran cuentos que contaban nanas en Pátzcuaro, nanas europeas que cuidaban pues, a los niños en Pátzcuaro, y ahí los niños pues escuchaban estas historias. Bueno, pues Pascuala Corona empieza a, a replicar primero oralmente y después ya editorialmente estas historias, pero le mete ahora sí que su sello personal, que fue tropicalizar estas historias en un lenguaje muy de Pascuala Corona, de una época. Y entonces, cuando yo estaba imprimiendo este libro en el taller de 75 grados del maestro Arturo Negrete, ahí estaba un director de una feria del libro, Zoid Pastrana, en paz descanse, y me dice Arturo, el impresor, oye, ¿por qué no le dices a Zoid que te invita a la feria del libro de Tehuantepec para que presentes el libro? No, no, es más, yo te lo voy a presentar. Y entonces nos presentan y Arturo se le ocurre decirle a Zoid, mira, él es Juan Carlos Jiménez y es un extraordinario cuentacuentos. Yo jamás en mi vida había contado una historia de manera profesional, la había hecho con los niños de la catequesis, pero nunca lo había hecho pues consciente, ¿no? Y preparándome y formándome. Y cuando me volteé a ver, me dice, ¿en serio eres cuentacuentos? Estoy buscando un cuentacuentos bueno para llevármelo a Oaxaca. Y yo con pues como buen narrador mentiroso, le dije, y de los mejores. ¿No? Así con esa soberbia, y de los mejores. Y entonces faltaban 4 meses para esa presentación, y pues busqué dónde formarme, y llegué a la UBA con Marcela Romero. Entonces me preparé, fue una presentación divertida, y pues con mucho nervio, con accidentes que también ocurrieron ese día de mi debut, pero pues la culpable de que yo esté en estos momentos, incluso en esta entrevista, es esta hermosa señora Pascuala Corona, que pues tropicalizó esta historia que se llama El Pozo de los Ratones, y que nosotros hace 14 años, pues 12 niños se animaron a redibujar esta historia. Qué bonito proyecto, oye, qué bonito. Además, pues se fusiona justamente la narrativa escrita y la narrativa visual. Y lo decías tú, y empatizo un montón, porque desde niña me gustaba estar con los niños. Y me refiero a que yo era un poquito más grande y yo buscaba. Y bueno, pues crecí en una escuela, pero de todas maneras siempre busco la niñez,
es el lugar en donde mejor me siento entre chavitas y chavitos, y bueno, creo que te pasa a ti lo mismo, por eso tallereas un montón, porque las niñas y los niños ofrecen pues un montón de cosas paralelas a la historia en sí. Es Sí, como otras metacomunicaciones y otros lenguajes que pueden dar una interpretación distinta a lo que nosotros hayamos visto, ¿no? sí, es que nosotros ya como adultos ya tenemos muchos bloqueos y justo el niño no. O sea, el niño puede ser de pronto inseguro, pero se va a atrever. Sí, Recuerda, definitivamente. recuerdo mucho, perdón, recuerdo mucho de un niño que participó en este libro y que todo el tiempo estaba en la negación de, es que yo no sé qué dibujar, es que yo no voy a dibujar, es que no sé qué, tal, tal, tal. Y como que no quería estar, ¿no? O sea, se sentía que él como que lo habían obligado sus papás, como ocurre muchas veces en este tipo de actividades, que los papás están muy interesados y el niño así ya casi, casi lo llevan de curso de verano, que dice, papá, yo quiero vacaciones, yo no quiero estar en un curso de verano, yo quiero descansar y despertarme hasta tarde, ¿no? Y así parecía que este niño tenía todo ese perfil. Al final fue un niño súper participativo, súper lindo, súper cariñoso, y al final fue el primero que dijo, al final del taller, los voy a extrañar, yo no sé qué voy a hacer sin ustedes, mi vida no va a tener sentido. Y ahora me quiero imaginar, porque estos niños deben de tener 19, 20, 21, 22 años, no sé, pero estoy seguro que esta experiencia les dejó una huella profunda. Definitivamente, probablemente, afortunadamente, les obligaron a ir y luego ya después, el disfrute ya por el acercamiento a las artes que les detona un montón de procesos creativos y de la imaginación y emotivos también, porque bueno, pues el arte es un excelente detonador de emociones. Pues a lo mejor en un futuro se vuelva, pues un ilustrador y cuando menos si no la experiencia significativa que le dejó en su infancia, wow, ¿no? Y como dice, los voy a extrañar, ¿no? Eso Sí, siempre. sí, sí. O lo que decía Gianni Rodari, ¿no? Que estos niños cuando crezcan van a dejar de ser esclavos, ¿no? Sí, definitivamente, porque hay opciones para elegir, para decidir, para explorar otras cosas, porque el arte no solamente es para ser artistas. Yo frecuentemente les digo, si toman un taller y no es porque quieran ser artistas, es no porque la experiencia misma de hacer algo creativo les permite otras cosas en su cotidiano, ¿no? No importa la Ujú. edad, ¿eh? Eso es de que, bueno, nos dediquemos nosotros mayormente a las infancias, pero no importa la edad, si se acerca las abuelas o se acerca el señor que regularmente está en su trabajo muy cotidiano y entra a un taller y le permite eso, no ser esclavo de mil cosas, ¿no? Como lo parafraseas de Gianni Rodari. Oye, pues sí, y luego, ¿qué más? Cuéntanos. Entonces empiezas a hacer, pues, ilustración y empieza a llevarte por el mundo de la ilustración. Sí, pues empieza a hacer Algo bien ilustración. Ujú, interesante, perdón, voy ujú, a contar algo, estimado público, sí. algo que me parece muy, muy bonito que estás haciendo tú y que hacen muy pocos autores, que es libros artesanales y de tirajes cortos y libros producidos directamente del autor hacia el lector. Y esto también me gustaría que tú platicaras por ahí, porque muy poquitas personas producen libros y los hacen circular. Y eso, bueno, es una pieza única o un tiraje muy cortito que cuesta producir y que además, bueno, pues ahora ha cambiado la tecnología, pero de todas maneras es una pieza completamente artesanal. Cuéntanos, Sí. cuéntanos por ahí. Pues mira, justo cuando conozco a varios artistas que pasaban por el taller de 75 grados, tengo que contextualizar un poco 75 grados y por qué la importancia. 75 grados es un taller de impresión de un tipo que no tiene sangre en las venas, tiene el pantón en las venas. Y es, de verdad, Arturo Negrete no solamente es un buen impresor, es un visionario. Es una persona que rescató la serigrafía. La serigrafía estaba
con toda esta tecnología, con esto de incluso ya hay, el DTF es una serigrafía digital, y de verdad sigue no habiendo comparación. A lo mejor en este libro no luce tanto, ¿no? Pero esto, por ejemplo, está impreso sobre tela. Esto es un encuadernado japonés. Y, y tuvimos la suerte de armar un equipo de trabajo súper comprometido, que además hubo otro accidente. Esta portada no iba a ser la portada original. Esta portada la hizo Carmen Lop, que a la que le mandamos un saludo, que ya vive en Los Ángeles. Y Carmen Lop era alumna de Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco, el super ilustrador Sasso, iba a ser la portada de este libro, pero le cayó un proyecto de trabajo en Italia y pues se disculpó, ya no iba a poder. Y él fue el que dijo, a mí me parece que Carmen es una excelente ilustradora. Y entonces justo toda esta experiencia de estar cerca de artistas que hacen obra personal y justo piezas únicas, foliadas, firmadas, y que tú sabes que solamente si hicimos de estos libros hubo 300. Si encuentras otros libros, seguramente es porque se los piratearon. Pero solamente hubo 300. Y además estoy muy contento porque justo hay muchas personas importantes en mi vida que tienen este libro. De pronto me mandan fotos y de otras cosas que he hecho, ¿no? Carteles, así playeras, tal. Sé cuándo hay nuevas ediciones de tal cosa, ¿no? Y me mandan la foto. Yo ya ni me acordaba que tenías esa playera, ya no me acordaba que tenías ese cartel. Para mí es muy significativo, muy bonito, porque la imagen y la palabra que acontece, la que logra impactar, crea memoria. Y entonces, pues pareciera que nuestro trabajo se está quedando, ¿no? Está dejando ahí una huella profunda, ¿no? Y no lo digo con soberbia, lo digo de verdad porque así lo vivo y así me lo hacen ver las personas que están cercanas a nosotros. Y además es evocador porque además al mismo tiempo provoca, ¿no? Lo que a mí me interesa mucho, y por eso doy talleres, es que yo, que no tuve formación, no tuve quien me dirigiera, que me dijera cómo se hace una acuarela, cómo se borda. Hoy en día tenemos la fortuna pues, de tener tutoriales, tal. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, dices, voy a una clase presencial y, pues eso lo puedes estudiar en un tutorial. Pero de verdad tener ahí el maestro, ¿no? Que te corrija la posición, que te corrija, que te haga un comentario, que además puedas, además al mismo tiempo de estar tomando la clase, de estar en la chorcha con el maestro y tú por las ramas, eso también es muy rico, es parte de la oralidad. Por eso, y yo de pronto estoy viendo un tutorial y ya me estoy cachando que pues ya estoy cabeceando porque no hay interacción, ¿no? No hay este feedback que necesitamos y por eso en los cuentos encontré justamente eso, ¿no? El acontecimiento, ¿no? En donde las emociones fluctúan mutuamente son monólogos a la hora de las narraciones, ¿no? Tú sabes que pues es de toma y daca. Entonces empecé a notar que a la gente le gusta participar, le gusta escribir, aunque no sepa escribir, le gusta dibujar, aunque no sepa dibujar, y que se atreven a hacerlo cuando tú le das como, no sé si decir las herramientas, la confianza, cuando tú los avientas, cuando tú los impulsas, cuando tú los animas, y eso es muy bonito, eso es muy padre. A mí como creador autodidacta que soy, se me hace bien padre, bien interesante tener la oportunidad, y por eso hago talleres, incluso muchos, la mayoría son de autogestión. Este libro, por ejemplo, yo toqué las puertas del Franz Mayer, yo no tenía ningún contacto ahí, yo toqué las puertas y no entendían cómo íbamos a hacer un libro en 3 días, pero me dijeron, te vamos a prestar el museo porque se ve pues que sabes hacia dónde quieres ir, ¿no? Y para mí este fue no solamente el inicio de la narración de este libro, sino que fue
el inicio de talleres como de verdad, no de talleres incluso express, ¿no? De un solo día. Yo amo los talleres de continuidad, los talleres de procesos. Y a veces, aunque no se logre el objetivo, tú vas viendo, tú vas viendo en la gente, en sus reacciones, en su interactuar contigo y con los demás compañeros, cómo el proceso los empieza a transformar, cómo el proceso empieza a formar su corazón, su pensamiento, sus ideas. Y cuando menos te das cuenta, la gente ya escribió un texto que pulió y dice, ay, todavía no me gusta, y a ti ya te gusta, ¿no? Pero ellos, porque somos muy autocríticos, ¿no? Ah, también la voy a corregir aquí, dame chance. Pero yo siempre he dicho en los talleres, no importa que muchas veces no logres el objetivo, siempre el proceso va a ser lo más importante. Lo que aprendas, lo que se te llegue a quedar. El año pasado estuve, pues ahí rodando como papalote, así, organizé una cosa que se llamaba picnic de papalotes, y la gente, así, para ellos, lo único que querían era volar papalote. No le importaba que les contaras una historia, no importaba que hubiera un acústico en el bosque, no importaba que hicieras grabado sobre el papalote, ellos querían volar el papalote. Y al final del taller, así de, quedaban muy agradecidos porque no había sido nada más el volar el papalote por volarlo. No era armar un papalote por armarlo, sino que todo lo que conllevaba, desde que cortaban la tela, desde que cosían, desde que pensaban que iban a grabarle el papalote, y que veían que la tinta no se secaba y ya llevábamos varias horas, pero el hecho de volarlas pasó a segundo término cuando se descubrieron creadores. Sí, definitivamente a veces el resultado, sobre todo pasa más con la niñez o con las personas que no propiamente son artistas y que están acercándose, es mucho más intenso el proceso y la experiencia que deja la exploración, el acercamiento a, que el resultado mismo. Puede que quede algo extraordinario, porque a veces hay unas cosas súper bonitas, pero de una u otra manera la interacción, lo acabas de decir tú muy, muy precisamente, y para quien nos dedicamos a las artes plásticas, pues hartas pláticas. No por nada hemos hecho ese mote que le queda que ni mandaba hacer, porque una de las cosas que creo que generamos quienes nos dedicamos a las artes visuales y que interactuamos en grupo, en la colectividad, es que conversar forma parte, es como multitareas. Yo hasta les digo, por ejemplo, a mis chicos, a los alumnos, les digo, platicando y pintando, platicando y pintando, las dos cosas, entrénate, entrénate. Coordinación, coordinación, no pierdas, fluye, fluye. Platica, pero y sí, hay un montón de procesos que se están activando en eso, ¿no? Tal Sí. como ahorita lo compartías. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí has fusionado tú pues, la narración y la creación visual en lo colectivo y en lo individual. ¿Qué te parece si nos compartes algunas de tus imágenes Sí, de lo que tú has hecho? Muéstranos por acá. sí, Creo sí, que sí, con sería todo. muy, muy grato que el público vea. Bueno, Ujú. hay quienes, bueno, ya te siguen a lo mejor en Facebook y ya conocen que tú produces, pero sería muy grato que vean parte de lo que tú haces, Ujú. porque bueno, pues es eso, de las narrativas, ahora sí que visuales y pues también escritas, ¿no? Que forman parte pues de la narración en donde se juntan los lenguajes, ¿no? Tal cual. Eh, Exacto. Pues, Debí haberte lo dicho antes, pero bueno, eso. damas y caballeros, esto es así. Esto es así como en un pedacito de tu intimidad y en Sí. donde tú realizas tus Bueno, cosas. muchos tienen este regalo. Pues estas son mis tarjetas de presentación, que traen una frase que a muchos gusta, que dice, me rento para ilustrar libros bonitos.
Y pues el tema de los libros es algo que me gusta mucho. El primer libro ya así profesional por encargo que me pidieron hacer, formó incluso dos de sus ilustraciones formaron parte como el 25 aniversario de ilustración en México, ¿no? Tuve esa fortuna de que seleccionaran dos imágenes de este libro, que les voy a presentar: El arte de lastimar y otros placeres, de una querida amiga que se llama Dora González. Este libro se presentó en Minería y les voy a mostrar la otra ilustración que quedó seleccionada en la exposición. Está muy chiquita, pero bueno, aquí se va a alcanzar, espero que se alcance a ver. No sé si se alcanzó a ver. Sí, 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 a ver, perfectamente. Y bueno, pues está lleno de ilustraciones, de viñetas que me fueron dando el texto. Yo le había prometido a la autora que le iba a hacer solamente unas 3 viñetas y terminaron siendo como 16 porque sí daba, ¿no? Sí daba el texto para, para dar más, ¿no? Cositas Claro. así como estas viñetitas. Pues que van haciendo también pues, la lectura amable, van haciendo descansos, pausas para procesar los textos, todo lo Puente, que ¿no? sabe, También. Ujú. ¿no? Todo lo que sabemos que evoca una imagen. Este fue el primer libro, digamos, a manera profesional que me encargan. Ya después hice otros libros que tengo por aquí. Este lo hice para la UACN, me gustó mucho esta portada, de una autora que se llama Leti Romero. Y bueno, sí tengo mis influencias, ¿no? Tengo pues, un montón de ilustradores. Este cartel que se ve al fondo, pues es de Alejandro Magallanes, y pues siempre me gustó mucho su técnica muy desenfadada, muy análoga, ¿no? Y Muy entonces naif, eso, ¿no? ¿no? También. Sí, Ujú. entonces yo trato de que también mi trabajo, pues sea a mano, ¿no? Sea manita, ¿no? Este tipo de cosas. Este es ya un libro que se hizo en un curso de verano, donde participamos tres creadores que provocamos en una semana. Jugamos a hacer una editorial con los niños. Y desde entonces, desde que hice el libro de Pascuala Corona, tengo un taller que se llama Juguemos a hacer un libro. Y eso, ¿no? Ya desde que antepones la palabra juego, liberas un montón de tensiones, ¿no? No es obligatorio, es lúdico, es placentero. Y entonces escribir, dibujar, no es por encargo, es por el gusto de hacerlo y porque pues tenemos detonantes que puede ser la música, puede ser un cuento, puede ser un poema. Y entonces los niños, ¿no? Son estas cosas que me fascinan, ¿no? Y es grabado, ¿no? Y ellos tomaron gubias, linóleo, y estuvimos muy al pendiente de ellos, ¿no? De que pues prácticamente pues, no se fueran a cortar, ¿no? Pero los niños hicieron esto, ¿no? Esto se hizo en el Elena Garro en el 2016. Y la autora que nos apoyó con los textos, o sea, para que los niños provocara que escribieron 2 poemas y escribieron un cuento. Y además los pusimos, así hicimos como el consejo de ilustración, el consejo editorial, el consejo de encuadernación, el consejo de grabado. Y también los de escritura eran 2 equipos de trabajo. Pues fue impresionante cómo, sin ponerse de acuerdo, todos coincidieron con historias de gatos, los poemas y el cuento. Qué Entonces, bien. pues esas cosas, como decimos, ¿no? Pues, que los niños siempre te van a sorprender. Ya está un poco maltratado este libro porque, pues, este, ha sido usado. Y el libro maltratado es porque ha sido usado.
Ha sido leído, ha sido ojeado, ¿no? Ha sido prestado y, Ha sido y ha, prestado. y ha sido raptado y ha sido, pues hemos tenido que dar una lana para, para el rescate, ¿no? Y me gustó mucho la parte de los créditos. ¿Por qué no hicimos créditos habituales de poner los nombres? Ellos se dibujaron. Qué belleza, qué belleza. Y entonces en el trazo natural, en el trazo infantil, es como todo lo que el niño trae desde su casa, esto que veníamos platicando de la infancia. Ellos ya traen, o sea, ya traen información, ellos ya traen formación o de formación, lo que sea, pero ya traen algo. Y recuerdo a un niño también, muy hiperactivo, que todo el tiempo decía, ya vamos a jugar, ya vamos a jugar, ya vamos a jugar, ya vamos a jugar, ya vamos a jugar. Y entonces es ese niño al que tienes que ser tu aliado, ¿no? Tú le das una misión y tú vas a marcar los tiempos, ¿no? Esta actividad va a durar tanto tiempo y era así súper estricto el niño, ¿no? Pero esto, asumía su papel y dejaba de querer jugar porque ya tenía una tarea. Entonces le dijimos a él, oye, necesitamos que nos hagas el diseño, el logotipo de la editorial, que se llama Gatos en Acción. Decidimos entre el consejo editorial, ¿no? De Gatos en Acción. Y entonces, y dice, sí, sí, pero después de hacer el logotipo, vamos a jugar, ¿verdad? Y le digo, sí, te lo prometo. No se tardó ni 2 minutos y el niño hizo esta belleza. Qué bonito, qué bonito. Y entonces, ese descubrir a la gente que tiene cosas que contar, con imágenes, con palabras, y que además ellos sean como los que plasmen, y ellos sean los que encuadernen, y ellos sean los que corten, y ellos sean los que usen las gubias, nada de minimizar, no, eres niño, te vas a cortar, ¿no? Aquí va a haber un accidente. No, a los niños les decíamos, tenemos que ser muy cuidadosos, obviamente los vamos a estar supervisando, y cuando alguien se atore, siempre va a haber un adulto cerca de ustedes que los va a apoyar, pero si podemos no intervenir, queremos que ustedes asuman su responsabilidad. Y fueron niños súper responsables. Y también la gente que coordinaba en ese tiempo, direccionaba la Elena Garro también, muy acertadamente. Tuvimos ahí a alguien que de primeros auxilios, ¿no? En caso de que hubiese pasado algo, afortunadamente no pasó, pero ahí estaba, ¿no? Por cualquier cosa, porque pues, sabemos que pues, un accidente sin adultos puede ocurrir, pues más con niños, ¿no? Con instrumentos punzocortantes, pero eso, ¿no? Para mí es muy importante confiar en un niño que pueda hacer las cosas, ¿no? Y no decir, a ver, ya, quítate, ¿no? Es muy común, ¿no? Yo lo hago porque tú eres lento, porque tú te vas a lastimar. Y entonces vas volviendo, pues, al niño inseguro, ¿no? Que no es capaz de hacer algo. Entonces, eso de permitir hacer las cosas que te den. Yo viví mucho, ¿no? De niño así con mis tíos y eso, donde no nos pelaban en las reuniones, donde nos sentíamos así, pues, pues aislados o descartados. Y entonces dije, yo no quiero que, si algún día llego a ser papá o llego a dar taller, bueno, no pensaba en eso, pero ahora que doy talleres, pues no quiero ser ese adulto que no confíe en el niño, ¿no? Entonces, confío en el niño o en los públicos que pueden crear, ¿no? El último taller que dimos en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda, hicimos este libro y decirles que aquí hay mucho de oralidad. Y este libro nació justamente de cuentos tradicionales. Entonces jugamos a hacer conjuros. Y entonces decidimos entre todos ponerle un título que es este. A ver si lo alcanzan a leer. Sí, conjuros para sobrevivir una ciudad. A Así es. una ciudad. Conjuros para sobrevivir a una ciudad. Y yo lo planteé para niños. Y fue una experiencia muy interesante porque llegaron 3 niños y 6 adultos.
Yo pensé que iba a haber problemas pues, como de relación, ¿no? De que es justamente esto, ¿no? Del adulto, el adulto que es muy egocéntrico y todo, se siente capaz de hacerlo todo. Fue un grupo súper solidario, empático de los niños y de los adultos. Y porque además el público que acude a este centro cultural que está en el centro y en la calle de Guatemala es público que asiduamente llega a los talleres. La mayoría de las señoras y los niños ya saben encuadernar, ya saben hacer grabados. No vas a enseñarles nada, simplemente vas como guía, como facilitador para que pues, se logre, ¿no? Una pieza, ¿no? Y ellos escogieron el papel, y ellos escogieron como las historias, ¿no? Y pues estos grabados los hicieron, ¿no? Ya son de adulto, pero gente que como muy entusiasta, ¿no? De, de, de crear cosas. Este contraste me encanta. Y este ya es el tercer libro que hacemos en talleres de Juguemos a hacer un libro juntos. Qué bueno, oye, qué bien, qué bien. Y Y entonces bueno, esto nace de la oralidad, después llevado a lo literario, porque normalmente nosotros como narradores de lo literario no lo llevamos al nivel de oralidad, y aquí fue interesante el proceso porque lo oral era llevarlo a lo literario. Entonces hicimos ejercicios, muchos juegos de palabras para conjuros, ¿no? Conjuros para sobrevivir al fondo del mar, conjuros para viajar al universo sin casco de astronauta y así, ¿no? Lo que nos inventábamos. Y entonces hicimos un cuento colectivo a partir de un iconorama. Después de ese iconorama, eh, que, es, que es lo que las imágenes te den a ti, ¿no? La primera palabra que te evoque una imagen, con eso continúas tú la historia. Y como ya sabes, tipo cadáver exquisito. Y entonces, después de eso, los grupos escogieron dos cuentos tradicionales, La Sirenita y Alicia en el País de las Maravillas. Pero ya esos después los volvieron también, los reescribieron, los reinventaron y los volvieron conjuros para sobrevivir aún así. Entonces tiene esos dos cuentos este librito. qué interesante, oye, muy, muy bien. Y bueno, parece que el tiempo retevuela. Qué rápido. Y pues me gustaría que nos compartas otro cuento y luego ya nos cuentes un poquito como qué significa para ti la narración oral para ir cerrando el programa. Pero ¿te parece si nos compartes otra historia? Bueno, una cortita. Les conté el principio de Pelotélogo Existo, que es el proyecto de cuentos de fútbol, y ahora les voy a contar cómo cerrábamos ese espectáculo. Para eso me voy a tener que parar, aunque no vean mi cara. Todo comenzó como un juego y terminó como un balón. ¡Qué belleza! Mini cuento. Mini cuento. Oye, y entonces, bueno, ya para cerrar el programa, cuéntanos qué ha representado para ti la narración oral. Entre todas estas cosas que te dedicas a la narración, ¿qué ha representado? ¿Qué te ha dejado? Bueno, me imagino un montón de cosas, porque bueno, Sí, pues te has clavado de lleno en estos casi 10 años que ya vas a ir para los 10 años. en mayo. Cuéntanos qué te ha dejado, cuál es lo que más dices, esto es lo que me ha enloquecido. Pues en la narración he juntado todas las artes que me han acompañado en la vida. Las historias, lo sonoro, la ilustración, eh, el humor. Y cuando de pronto pues, leo libros o reviso textos,
de concepto, ¿no? O teóricos, donde hablan de la narración o los cuentos para fomentar valores. De pronto ahí digo, ahí me retiro tantito y digo, a ver, mm, yo no soy muy de un cuento que tiene que dejar una moraleja, un aprendizaje. Para mí la narración es un gozo. Y por eso me gusta mucho el nombre del taller de Marcela Romero, el gozo de contar historias. Entonces, para mí ha representado un gozo compartido, porque goza quien narra y goza quien escucha. Y a mí la narración me ha permitido estos encuentros frontales, estos encuentros cara a cara, estos encuentros abrazables, estos encuentros donde te miras a los ojos. El otro día platicaba con un amigo que decía que la primera vez que vio a Aldo Méndez narrar, te miraba así a los ojos directamente. Y eso muchas personas, ni en la vida real, ni muchos narradores, no miramos a los ojos a las personas. Y desde la mirada, puedes abrazar, con la mirada puedes tocarlo, con la mirada puedes sentir al otro. Porque en los ojos es un reflejo del alma. Y entonces cuando tú conectas las miradas, siento yo que ahí hay un acontecimiento, que ahí hay un abrazo, que ahí hay una pues un momento incluso como de intimidad, ¿no? Aunque puedas contar a mucha gente, tú sabes que estás conectando con cada persona y que además cada persona está conectando desde su nivel de concentración, desde su nivel emocional, y habrá quien procese rápido y habrá quien... Y justamente pensando en esa parte, para mí la narración también tiene que ver algo como, es como una partitura musical, en donde puedes ir creciendo, ¿no? Vas empezando desde abajo, matizadito, de pronto pues, eh, entra toda la orquesta, entra el momento de- del conflicto, del cuento, en donde pues, tienes a todos en el filo de la butaca, así, expectantes de qué va a pasar, y es como una oportunidad que te das a ti mismo de encontrarte y de saberte que tienes algo que va a hacer feliz al otro. Entonces, la narración que acontece en tiempo real, que acontece en vivo, es, es un diálogo, no es un monólogo. Por eso me gusta tanto la narración, porque voy al teatro, vas al ballet, vas a un concierto y no hay tanta conexión, ¿no? Con el público, no hay tanto eh, toma y daca, y en la narración sí. Y a mí me ha pasado que cuando he narrado así, por ejemplo, en la Feria del Libro de Oaxaca, narré un espectáculo que yo siempre narraba, pues con Jorge Viejo, con Arturo Campos, con César Rincón, en colectivo, y me invitan a Oaxaca y tuve que narrar yo solo. Me sentí raro, uno, porque no llevaba el equipo de fútbol. Dos, porque por primera vez no estaba narrando en un foro de narración, estaba yo en un estadio, era un graderío. Y no sentía yo que desde el escenario, que estaba muy lejano, conectaba. Entonces me tuve que bajar. Y ahí me concebí, o sea, acepté y descubrí mi vocación de que soy más narrador de piso que de un o sea, me siento más cómodo, ¿no? Narrando así cercano, cercano a la gente. Y es eso, ¿no? Para mí la narración es un acercamiento al otro, mutuo.
Pues sí, lo acabas de decir, es un momento, aunque es en lo colectivo, de mucha intimidad, porque miramos a los ojos a los espectadores y eso hace una conexión súper, súper puntual y bien enfática, ¿no? Pues muchas gracias, No, gracias a ti. compartirnos un cachito de tu historia. Di aquí para que pongamos nosotras las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo estás en tus redes sociales? En Instagram estoy como, y en lo que antes era Twitter, que ya ni sé cómo se llama, estoy como Canito al Aire, así como si fuera Canita al Aire, pero en masculino, Canito al Aire. De hecho, mi correo igual también es así. Tengo una fanpage que se llama Trailero Intergaláctico. Y contarles brevemente que Trailero Intergaláctico no es, se lo tomé prestado a Jaime López. Es una radionovela de Jaime López, de un personaje que va viajando por el mundo, escuchando y contando historias. Por eso acepté el seudónimo de, así como Pascuala Corona aceptó Pascuala Corona, yo adopté Trailero Intergaláctico. Y entonces así también me pueden encontrar en mis redes sociales. Si le ponen Trailero Intergaláctico, seguramente les va a aparecer Jaime López, pero pónganle ahí cuentos y ya con eso les voy a aparecer por todos lados. Pues lo pondremos aquí para que igual puedan seguirte en tus redes sociales, Sí. pues quienes disfrutan y ven este programa. Pues muy agradecido de esta charla. Gracias por permitir mostrarles un poco de mí. Sí, pues nos faltarían un montón de horas porque las narradoras y narradores se nos da la platicada. ¿Verdad? Y esto. Bueno, así son los programas. Esperemos en otro momento volver a coincidir. Y bueno, ya lo saben, para que ustedes puedan seguir pues sus actividades. Bueno, ahí en tus redes ya podrán ir a verte. Y bueno, estará en breve también en la Cuentoteca de las Voces. Recuerden que cada domingo en la Cuentoteca de Bunco Roma Condesa a la 1 de la tarde, pues hemos estado programando desde la Red de Narradoras México a narradoras y narradores que nos comparten pues un poquito, porque también siempre nos podrían compartir más, pero cuando vemos una hora de buenas historias. Pues muchas gracias y pues Gracias estamos por acá. Ya les contaré un chismecito después. Pues si quieres decir el chisme antes de irnos, está bien, Ok. ¿eh? Sí, hay tiempo. Bueno, hoy me dieron una noticia que posiblemente en julio o agosto esté noche de museos. Ah, genial, genial. Pues bueno, ya te estaremos ahí siguiendo en las redes para que pues te Y vayan a uno ver al más, hay uno péndulo. más. Ajá, te vayan Parece a que ver al péndulo. O parece que también, la Navidad no nos quiere soltar. Los fantasmas de Scrooge creo que se van al Complejo Cultural Los Pinos, creo. qué bueno, pues qué gusto ahí. Ya estaremos yendo a disfrutar de los cuentos. Muchísimas gracias. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Penelope. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas. Y como siempre, nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.